Finalmente, eh, conviene hablar un poquito de cuáles son los criterios un poco pedagógicos. Uno de los temas fundamentales a tener en cuenta para el trabajo, digamos, de la cátedra, en el marco de esta propuesta virtual, es que ¿qué considero yo que es aprender? Y ahí yo utilizo de una manera indicativa dos grandes principios sacados un poco de la filosofía. En el primer caso es el de un filósofo alemán de principio del siglo XIX, Jorge Federico Hegel, que decía: no hay saber sin pecado, no hay saber sin error y no hay saber sin fracaso. Es decir, el saber es no la bendición de un acierto, no es que la verdad aterriza en nuestro cerebro. El saber es lo que el cerebro produce dejando jirones de cerebro en el camino. Y por lo tanto, el error es constitutivo del aprendizaje. Y por lo tanto, si no me equivoco yo y no se equivocan ustedes, no va a haber aprendizaje. Y por lo tanto, aspiro a que este espacio sea un espacio de acogida, qué palabra, acogida del error. Y por lo tanto los exhorto a que se animen a equivocarse. Y lo que yo voy a evaluar no es tanto el nivel de acierto, sino el nivel de audacia para equivocarse. Es decir, el nivel al que ustedes alcancen de apropiarse de los contenidos solamente para intentar llevarlos a un lado distinto que el de una materia universitaria. No sé si fue suficientemente claro este planteo. Hegel decía otra cosa que es un aforismo muy simple, es que así como nadie puede alimentarse por otro, nadie puede comer por otro, nadie puede aprender por otro. Y por lo tanto, el proceso de aprendizaje es un proceso estrictamente personal. Nadie puede pensar ni aprender por otro. Lo que haga el profesor, en todo caso, puede o facilitar o no facilitar, dificultar ese proceso, pero no lo causa. Es decir, lo que ustedes aprendan es algo bastante independiente de lo que haga yo y de lo que haga cualquier otro docente. Por lo menos esa es mi filosofía. En el mismo sentido está la pedagogía contemporánea, ¿no? Desde Piaget, Balón, Vygotsky, etcétera, que consideran, desde el punto de vista constructivista, el aprendizaje como una superación del error, es decir, no hay propiamente conocimiento transmitido, sino que hay una creciente capacidad para cometer errores cada vez más complejos. Y bueno, yo
creo en que esta es la forma más adecuada para transmitir conocimiento en el ámbito universitario. Así que espero que esta propuesta de exhortarlos al error no les produzca demasiado inconveniente, y sobre todo que empiecen a pensar que el principal acierto que pueden cometer es no estudiar, no leer, no aventurarse. No sé si captan. No sé si captan. Es decir, los exhorto a equivocarse, y por lo tanto, para equivocarse van a tener que leer y producir. La otra cuestión es la cuestión de las evaluaciones. La pedagogía universitaria exige que los profesores testimonien, sean una suerte de escribanía que certifica que ustedes han estado, han logrado incorporar determinadas habilidades, conocimientos, etc. Desde este punto de vista, es una exigencia institucional insoslayable que el profesor tenga que evaluar y considerar a quién le va a permitir acreditar el curso de Sociología de la Educación. Un intento de adaptar a esta filosofía que les decía antes, los criterios, la mecánica de la evaluación, es apostar a no tanto la incorporación memorística o la interiorización sistemática del contenido, sino a la capacidad de aplicación y de uso de esos conceptos, las categorías analíticas, las teorías, todo aquello que ustedes vayan tomando del curso. No me interesa tanto que sean capaces de repetirlo, sino me interesa en qué medida ustedes pueden trasladarlo a cosas que les interesa, ya sea problemas de orden público, cuestiones que a ustedes los motiva a pensar, o incluso a su vida o a sus prácticas cotidianas de estudio, de trabajo, etc. Y por lo tanto, lo que voy en realidad a evaluar es el punto en que ustedes hacen cosas con lo que toman o con lo que aprenden o captan de este curso. Me interesa mucho más cómo se traslada lo que ocurre acá a otros lugares sociales, a otros lugares de las interacciones de ustedes, y cómo eso en sí mismo es un trabajo cognitivo, un trabajo intelectual. Me interesa mucho más que la capacidad de demostrarme que conocen lo que dijeron tal autor o lo que dice tal texto. Y desde ese punto de vista, el programa, si ustedes lo ven, en la parte que está que se describe la evaluación, aparecen como 2 o 3 cosas que tienen que internalizar y fijar, esto sí, de manera rígida. La primera es que por cada unidad y subunidad temática va a haber un trabajo práctico, breve, basado en este principio de que se trata además de aplicar los conceptos, de utilizarlos con provecho
antes que dominarlos con soltura teórica o precisión conceptual. Cada uno de esos trabajos prácticos es necesariamente cortito, y por lo tanto funciona un poco como de síntesis de cada unidad. Está diseñado por el profesor con una consigna también elemental, que los exhorta generalmente a reflexionar o aplicar algún concepto. Pero estos trabajos prácticos son un requisito a cumplir, pero no son evaluables. En cambio, las evaluaciones van a ser dos. Una primera evaluación que funciona como primer parcial. Al finalizar la tercera unidad, es decir, se van a evaluar la segunda y la tercera unidad, pero con esta particularidad. No va a haber un examen de control de lectura tradicional, sino que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes van a definir un foco de interés, un eje, un fenómeno interesante, algo que quieran profundizar a través de la perspectiva sociológica de la educación, es decir, algún fenómeno educativo, hecho educativo, acontecimiento, proceso, noticia, dato, lo que ustedes quieran. En el programa van a ver formulados brevemente varios ejemplos de la enorme variedad de temas que se pueden tomar. Van a elegir entonces un tema para hacer eje y van a intentar en el primer parcial leer, analizar, interpretar, sondear esos temas, el tema que eligieron, a través de los conceptos que ustedes van a visitar en las distintas corrientes y autores de la sociología de la educación. Ese va a ser el primer parcial, que que lo dejo en formato libre, o sea, este trabajo ustedes lo tienen que hacer en cualquier formato. Pueden hacer una clase, pueden hacer un video, pueden hacer un PowerPoint, pueden hacer mezclando recursos, fuentes, o lo que sea. O lo pueden hacer por escrito. Lo que sí tiene que ser breve. Si hacen un video o un audio, no puede ser más de 5 minutos, y si hacen un trabajo escrito no pueden ser más de 2 carillas. En el segundo parcial se repite la mecánica, pero en vez de utilizar los conceptos o los contenidos vistos en las unidades 2 y 3, se van a utilizar los contenidos vistos en las unidades 4, 5 y 6. Pero la lógica se mantiene, tienen que aplicar lo que hayan visto en las unidades 4, 5 y 6 a el eje temático que va a atravesar para cada uno de ustedes toda la cursada. Bueno, más precisiones ustedes las van a ver directamente leyendo el parcial, y en el foro correspondiente ustedes van a poder evacuar todas las dudas que tengan. Así que desde ese punto de vista, acá por ejemplo se ve lo que acabo de decir ya con más, de manera sintética y con más precisión. Las condiciones de calificación y de promoción lo da el reglamento respectivo de la universidad. Y en el caso de que no llegaran a promover de manera directa, bueno, convendremos a alguna clase de examen final, integrador y demás.